Buenas tardes. Este video es presentado por el equipo 2 de Orgánica. Vamos a hablar sobre las nomenclaturas de los diferentes grupos funcionales, empezando por el grupo de los halogenuros. Como tal, la característica principal de los halogenuros es la presencia de algún tipo de elemento químico. Para nombrarlos a estos, primero tenemos que comenzar por nombrar los carbonos, contar los carbonos que se encuentran en la estructura lineal, por ejemplo, en la primera, el cual tenemos una estructura de 5 carbonos, lo cual lo va a ser pent. Al presentar una insaturación del carbono 1 al 2, se contará este como un eno y no se dirá en qué carbono está porque se sobreentiende que está al inicio. Ahora vamos a nombrar el elemento químico bromo, el cual se encuentra en el carbono 3, así que sería 3 y el nombre del elemento, como el bromo. Ahora, vamos a contar la cadena lineal, la cadena cíclica que tenemos aquí al lado derecho, la cual comienza con un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5 y 6, lo cual va a hacerlo un ex. Al no presentar alguna saturación, va a ser hexano. Al ser una cadena cerrada, esto se le tiene que agregar sí o sí el ciclo de inicio. Y vamos a poner el cloro en el carbono número 1, y es por eso que no se nombra de ninguna manera este carbono, para que tenga la menor numeración posible. Bueno, yo soy Ariel, vamos a presentar los éteres. Para empezar vamos a tener que los éteres van a tener la característica del oxígeno. Vamos a empezar con el nombre. Podemos ver que tenemos dos cadenas, la principal siempre va a ser la más larga. La más larga tenemos que son 5 carbonos, por eso se va a nombrar pent. No presenta insaturaciones, va a ser ano. Podemos ver de este lado que tenemos un bromo en la cadena principal, así que será 3 bromo, el cual irá después que nuestra cadena más corta, que sería una cadena de isopropil, que tenemos aquí isoprop, pero como se presenta como la más corta de un éster, se pondrá oxi. Al momento de hablar del ciclo, tenemos que tomar en cuenta que el O tendrá que ser contado para la cadena, así que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, una cadena de 5 carbonos, el cual está cerrado obviamente, es un ciclo de 5 pent, y como no presenta insaturaciones va a ser ano. Eso se nombra como oxaco, ya que es una regla. En este de acá vamos a presentar un benceno, porque me parece muy interesante, ya que tenemos una cadena del benceno que sería la más larga y la cadena aquí de 3 carbonos que sería la más corta. Como tal, vamos a nombrar primero el benceno, que es igualmente un benceno sin nada en específico. Esto va a ser un prop, porque son de 3 carbonos, el cual se nombrará como oxi por la regla. Ya vamos a pasar a las aminas, la cual tenemos dos grupos. Esta línea tenemos la presencia de dos grupos funcionales, que sería la NH, que sería la amina como tal, y la O, que sería el éter que acabamos de ver anteriormente. En esta tenemos una cadena de 5, así que vamos a nombrarlo como pent. No tiene insaturaciones, va a ser an, y como es una cadena de N, una NH mejor dicho, será amina. El grupo funcional amina se presenta un radical, por así decirlo, el cual tiene 2. Este se nombrará como un N-etil, el cual irá al inicio siempre de la cadena. Luego ya para nombrar lo que sería el éter, vamos a nombrarlo como un 3, el toxi, ya que cuando pierde prioridad es el prefijo de los números y un oxi. Ya en el ciclo es un poco más sencillo, podemos observar que es una cadena cerrada sin presencia de un grupo funcional anterior o un radical, así que solo nombraremos como ciclo. Es una cadena de 6 carbonos, así que será un ex. Se presenta la an, porque esto no puede ser ano en o ino, sino tiene que ser an en in, para que quede la amina perfectamente, como se nota aquí atrás. Y ya sería todo, porque la amina no presenta tampoco alguna insaturación, no, algún radical. Y ya se nombraría ciclo ex-anamina. Y lo dejo de grabar ya. Yo soy Jesús Juárez y vamos a pasarnos a los alcoholes. En esta estructura de aquí vemos dos grupos funcionales. Tenemos el alcohol, que es el OH, y tenemos una amina, que es este NH2. Eh, la amina pierde la prioridad ante el alcohol, así que vamos a contar de forma que este grupo y las insaturaciones alcancen la menor numeración posible, y es de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al tener 7 carbonos, ponemos el prefijo -ept y colocamos en, que es la insaturación de este doble enlace. No es necesario poner un número, ya que al no ponerlo se sobreentiende que está en el carbono 1. Y ahora ponemos el número de carbono en el que se encuentra nuestro grupo OH, que es el carbono 2, y ponemos ol. Ahora tenemos que escribir todo lo que cuelga de la cadena, que en este caso es la amina,
Y al perder prioridad ante el alcohol se llama amino, entonces está en el carbono 4 y queda como 4-amino hepten 2-ol. Ahora tenemos una estructura cíclica con un alcohol, tiene 4 carbonos, entonces ponemos el prefijo but, ponemos an porque no presenta insaturaciones y ponemos ol, ya que al no haber nada más, comenzamos a contar los carbonos desde el que cuelga el alcohol. Pero al ser una estructura cerrada, anteponemos la palabra ciclo, entonces queda como ciclobutanol. Ahora pasamos a las cetonas. En esta estructura de aquí vemos que tenemos una cetona de este lado y un alcohol de este lado. Y la lista de prioridades nos indica que el alcohol pierde prioridad ante la cetona. Entonces vamos a comenzar a contar desde izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Esto para que la cetona alcance la menor numeración posible. Al tener 5 carbonos, ponemos el prefijo pent, colocamos an, ya que esta estructura no presenta insaturaciones, y ponemos la palabra ona. Al no indicar ningún número, se sobreentiende que la cetona está ubicada en el carbono 2. Ahora tenemos que poner todo lo que cuelga de la cadena, que es este alcohol en el carbono 3, pero como pierde prioridad ante la cetona, se llama hidroxi. Entonces quedaría 3-hidroxipentanona. Ahora aquí tenemos una estructura cíclica, tiene 8 carbonos, entonces colocamos el prefijo oct. Ahora vamos a comenzar a contar desde tenemos que contar de forma que todo lo que tenemos en la cadena tenga la menor numeración posible, que en este caso tenemos 2 cetonas y una insaturación, tenemos un triple enlace. Y para contar lo menor posible, vamos a comenzar a contar desde esta cetona, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a colocar nuestra insaturación, que en este caso ponemos 2-in, ya que está en el carbono 2, y es una insaturación de un alquino. Ahora colocamos 1,4, que son los carbonos en los que se sitúan nuestras cetonas, que es el carbono 1 y el 4. Y al tener 2 cetonas, colocamos el prefijo di y luego la palabra ona. Pero al ser una estructura cerrada, tenemos que anteponer la palabra ciclo ante todo. Y quedaría como ciclo oct 2 in 1,4 diona. Ok, en este caso vamos a hablar del grupo funcional de los aldehídos. En los aldehídos los vamos a caracterizar porque pues van a estar el carbono, después vamos a tener con un simple enlace un hidrógeno y también con un doble enlace a un oxígeno. Y bueno, esta estructura se va a llamar así, de esta manera, 4-oxo. ¿Por qué? Porque en el carbono 4 vamos a tener una cetona, sin embargo esta va a perder prioridad y es por eso que se va a nombrar oxo. Pent, porque como podemos ver, esta es una estructura de 5 carbonos. An, porque es un alcano, por lo tanto no tiene saturaciones, por eso se llama an. Y al, porque es la forma en la que se terminan los aldehídos. Entonces esa estructura va a ser 4-oxo-pentanal. En el caso de las estructuras cíclicas, vamos a tener el mismo caso. Vamos a tener en el carbono 3 y en el carbono 5 un cloro, por lo cual se va a nombrar 3,5 dicloro. Ciclohexano, porque un ciclo porque es una estructura cíclica y va a ser una estructura de 6 carbonos. Ano, por lo mismo de que es un alcano, porque no tiene saturaciones de igual manera. Y carbaldehído, porque es así como vamos a pasar a llamar a los aldehídos de forma cíclica. Ok, en este caso vamos a hablar del grupo funcional de las amidas. Estas las vamos a identificar porque tenemos al grupo carbonilo unido a un grupo amina. Todo lo demás es parte de la estructura y lo que cuelga de ella. Y bueno, esa estructura la vamos a llamar de la siguiente manera. 3-etil, porque en el carbono número 3 tenemos un etil. En el carbono número 5 tenemos un aldehído, pero recordemos que como pierde prioridad frente a las amidas, va a llamarse formil. Por eso es 3-etil 5-formil. Hept, porque es una estructura de 7 carbonos. An, porque tenemos un alcano, porque no hay ninguna insaturación. Y amida, porque recordemos pues, que es una amida. Entonces quedaría de la siguiente manera: 3-etil 5-formil heptanamida. Esto fue en el caso de las amidas lineales. En el caso de las amidas cíclicas la vamos a llamar de la siguiente manera: 4-etil, porque en el carbono número 4 tenemos un etil, en el carbono número 3 un metil, entonces es 4-etil, 4-etil, 3-metil,
Recordemos que como es una estructura cíclica, le tenemos que anteponer la palabra ciclo, pent, porque es una estructura de 5 carbonos, ano, de igual manera porque es un alcano al no tener ninguna insaturación, y como es una amida cíclica, va a llamarse carboxamida. Entonces queda 4-etil, 3-metil, ciclopentano, carboxamida. Para nombrar a los ésteres se debe de identificar primero la cadena principal, en este caso aquí está el éster. La cadena principal es la que está unida al carbono y la cadena secundaria es la que va a estar unida a este grupo de oxígeno. Así que se identifican cuántos carbonos tiene la cadena principal, en este caso se identifica que es una cadena cíclica, ya que es cerrada. Tiene 4 carbonos, prefijo para 4 carbonos es but. Se buscan las insaturaciones, en este caso hay una doble insaturación en el carbono número 3 por orden de prioridades. Se le pone la palabra EN, se le va a agregar ato D, porque es un éster, así viene explícito en la nomenclatura UPAC, y luego se va a nombrar la cadena secundaria, en este caso solo hay un carbono, debe ser el prefijo met y la terminación hilo. Y antes de la cadena principal se debe nombrar todo lo que cuelga de la cadena, en este caso cuelga una amida. La amida cuando pierde prioridad se llama carbamoil y como está en el carbono número 2 por prioridades se pone 2 carbamoil, ciclobut, 3 enato de metilo. En este caso, cuando es una cadena lineal, se va a identificar prácticamente lo mismo. La cadena principal es la que está al lado del carbono y la cadena secundaria es la que está al lado del oxígeno. La cadena principal estamos viendo que tiene 3 carbonos, prefijo para 3 es prop. En este caso hay una triple insaturación en el carbono número 2, se le va a poner 2 prop y luego sigue la palabra in, se le agrega, como ya había dicho, la palabra ato D. Y luego sigue nombrar la cadena secundaria, que en este caso solo es un carbono, sería el prefijo met y se le va a poner hilo. Para nombrar un ácido primero se debe identificar si es una cadena lineal o cíclica, en este caso es una cadena cíclica ya que es una cadena cerrada. Se identifica primero al grupo que es el ácido carboxílico, se le va a anteponer la palabra ácido y al final la terminación carboxílico. Se identifica en la cadena principal cuántos carbonos tiene, en este caso tiene 3, prefijo para 3 carbonos sería prop. Se identifica una insaturación en el carbono 1, así que no es necesario ponerle el número 1. La terminación es eno, ya que es una doble insaturación. Antes de la cadena principal se debe de anteponer la palabra ciclo para identificar que es un ciclo. Y antes de la cadena principal también se debe poner todo lo que cuelgue de la cadena. En este caso de aquí cuelga un grupo éster y un grupo cloro. Se debe de poner en función de la prioridad. Primero van los ácidos, luego los ésteres y luego los halogénuros de alquilo. Así que esta es la posición 2 y la posición 3, tal y como viene en este caso. Como aquí hay un metil, se va a nombrar metoxicarbonil en la posición 2 y este, como está en la posición 3, debe de ser 3-cloro. Cuando sea una cadena lineal, simplemente se va a poner la palabra ácido, la terminación oico. Se le va a identificar cuántos carbonos tiene la cadena principal. En este caso estamos viendo que tiene 3 carbonos. Prefijo para 3 carbonos es prop. Se identifica la insaturación, que es una triple insaturación en el carbono número 2. Por eso se le pone 2 inoico. Y antes de la cadena principal se debe identificar qué es lo que está colgando de la cadena principal. En este caso los radicales, por ejemplo este grupo hidroxi, este grupo alcohol que cuelga desde el carbono número 3.